Va, se está empezando a grabar. Excelente, estamos grabando. Primero hay que ubicarnos anatómicamente y fisiológicamente, por lo tanto vamos a empezar por ahí. En la anatomía, pues estamos hablando de que de todo el cuerpo nos vamos a centrar en la pelvis, y de la pelvis vamos a centrarnos en la vulva, que es la región que comprende la vagina y las estructuras que están alrededor de la vagina. Vamos a centrarnos también en, después de la vulva, pues evidentemente hay una región cónica de entrada y ese canal vaginal que va a ingresar al final a una estrechez, y esa estrechez, así como la mayoría de estrecheces que encontramos en tubos en el cuerpo, se le llama cuello, así como este cuello, así como en la región de aquí, de la columna, a esta región, si nos recordamos que esta parte de la espalda se llama región lumbar, esta se llama región torácica o dorsal, esta se llama región cervical. Cuando alguien tiene un golpe aquí, tiene un golpe a una masa cervical. De igual manera, por la misma raíz latina, el cervix significa cuello. Entonces, el cáncer cérvico-uterino es el cáncer del cuello del útero, y nos referimos a una porción estrecha en un canal. Entonces, del canal vaginal entramos y hay una porción que ahorita les voy a enseñar en imágenes, que se estrecha, y a partir de esa estrechez inicia la región uterina, todo el útero y pues lo que conlleva eso, ¿no? Hay una transición en los tejidos al respecto, pero bueno, aquí tenemos la imagen de la región vaginal y vulvar alrededor, el canal vaginal, aquí está el útero atrás, y detrás de este hueso vamos a ver el cervix, vamos a verlo más claro en las siguientes imágenes. Si lo rotamos, se ve todo el canal vaginal y pues el útero. Evidentemente las trompas de falopio, los ovarios, todo eso alrededor. El cuello es en forma fusiforme. Fusi significa en forma de uso, en forma pues como que recta, pero con una ligera inclinación. No es una forma de S como tal, pero es una ligera inclinación, con las porciones más estrechas en el os interno y externo. Entonces va a tener una estrechez por aquí más o menos, y esa estrechez me va a dar unas, como, ahorita les enseño físicamente cómo se ve. Si lo rotamos un poquito más y abrimos, hacemos un corte histológico, tenemos esto que es lo que me interesaba enseñarles. Justo esta región es donde termina el canal vaginal, y en esta región aparece un os, que es una entrada a esa estrechez. Esta región es la primera estrechez, que es el os externo, es decir, la entrada externa a la estrechez. Esto es el cuello uterino. Evidentemente es un cuello, como verán, y esta porción es el os interno, es decir, el punto final de la estrechez del cuello. Después de eso es el útero. Aquí evidentemente está muy pequeño. Durante el embarazo se multiplica por 5, por 10, más o menos, el peso de esta región. ¿Qué pasó? Oye, bebé, no puedo ver tu mouse. Ah, no, Entonces, según yo estoy apuntando. no, bueno, yo no puedo ver, ¿No, no no sé si ven que dibujo? pueden ver. No. Yo sí lo veo. ¿Sí? Sí, Ay, no no puedo. Bueno, sigue, sigue. me se apuren. Bueno, pero se está viendo en el útero, y hay una región como que está así, con respecto al resto, que el útero está así, y el resto del canal vaginal está aquí abajo. Pues justo encima del ovario, que se alcanza a ver, está el os. Bueno, entonces, en esta región, que si le hago zoom se ve así, para que quede claro y está señalado en azul, en esta región es la parte que nos interesa. ¿Por qué nos interesa? Porque hay un virus muy particular que ataca las células y se transmite por vía sexual, y se llama virus del papiloma humano. Y hay una región del cuerpo que es especialmente sensible a eso. ¿Por qué es sensible? Por motivos evolutivos. Digamos que la región del canal vaginal completa, así como cualquier zona húmeda, zona membranosa del cuerpo, cualquier de estas zonas está hecha
zona mucosa está hecha como cualquier zona mucosa del cuerpo. Todas las entradas a nuestro cuerpo son mucosas. La boca tiene mucosa oral, la nariz tiene una mucosa nasal. Todas las entradas, incluyendo el ano y la vagina, tienen mucosas, porque son zonas en que la parte del tejido que es estable, que digamos que debe replicarse y debe mantenerse bien, se defiende colocando células señuelo, digamos, células protectoras, que son células muertas. Estas células muertas protegen del desgaste. En el caso de la boca, el desgaste que tiene el contacto con temperaturas elevadas, con ácidos, con bases, el desgaste que tiene el estar en contacto con el exterior, incluso con bacterias del exterior. Entonces son zonas evolutivamente protegidas para estar en contacto con el exterior y que no nos desgaste estar en contacto con el exterior, se mantienen hidratadas, tienen un sistema inmune especialmente potente, de hecho tienen IgA, que ustedes lo saben, que es una especie de inmunoglobulina que ataca especialmente a bacterias conocidas que entran en las membranas. Entonces, esta región de aquí es todo el canal vaginal, es una región membranosa, entonces está evolutivamente preparada para combatir virus, bacterias, para estar en contacto con los fluidos durante las relaciones sexuales, para estar en contacto con los hongos que aparecen en el medio ambiente, con todo eso, incluso estar en contacto con el rozamiento de que tienen los órganos sexuales entre sí y que tienen pues con cualquier otra sustancia, incluyendo ropa interior y todo eso. Por lo tanto, es un tipo de tejido muy poderoso que raramente va a poder ser infectado porque está preparado para ello. En cambio, el tejido uterino es completamente lo contrario. Es un tipo de tejido que está hecho como un tejido epitelial interno, es decir, un tejido completamente vulnerable porque no está preparado en lo más mínimo para estar en contacto con el medio externo. Es un tejido, de hecho es un tejido glandular también. Entonces este tejido glandular, algunas células son glandulares y algunas son epiteliales, está hecho para producir sustancias que favorezcan el crecimiento del feto, que produzcan hormonas y producir lubricantes para mantener la región uterina lubricada. Esta es la parte glandular. La parte epitelial se mantiene con sostén para mantener esta región tersa y mantenerla pues viable para la implantación. Entonces una zona que será especialmente nutritiva para que crezca un cuerpo extraño y para tolerar que un cuerpo extraño se mantenga ahí. Porque recuerden que hay zonas inmunoprivilegiadas en el cuerpo humano, el ojo, el cerebro, parte del riñón y esta región, porque vamos a encontrar de manera natural que aparezca células que no va a reconocer el sistema inmune como propias porque son células ajenas, porque el feto, en caso de que la mujer tenga un hijo, tendrá células que habían sido recombinadas genéticamente y no queremos que el sistema inmune las ataque. Entonces, las células del útero van a tener una circulación inmunitaria aparte y de manera sistemática no se va a atacar lo que pase por ahí o no tan fuertemente. Por lo tanto, tenemos esta transición entre una zona evolutivamente preparada y casi inmune a las bacterias y virus y una zona que es completamente vulnerable a bacterias y virus y que de hecho presta las condiciones favorables para el crecimiento y para el no atacar estas células. Y esta zona está justo aquí, justo entre, cercano al os externo. Y es una zona de transición que vemos al microscopio, es una zona de transición que se ve el cambio en las células de la mucosa, que son células estratificadas, porque son varios estratos de células cada vez más muertas o cada vez con más débiles, que protegen a la célula principal, con respecto a células que son una sola capa de células sensibles. Vamos a ver más adelante esta región, esta es la vagina, se observa toda la región, y este es el canal, y aquí se alcanza a ver el os. Entonces, esta es la región que veíamos aquí. Esta región que veíamos aquí, que si se fijan, el canal va así, y tenemos esta como abombamiento del tejido, es este abombamiento que vemos aquí. Este es el os externo. Es decir, esa es la entrada
que generalmente está cerrada, por eso las mujeres cuando están en periodo de parto dilatan, porque eso está cerrado y va a ir dilatando para que literalmente dilata y se abre el canal para el parto y luego se vuelve a cerrar. Esta región es la vagina, está en su región, y luego hay una parte cerrada que en teoría daría lugar al útero. Esa parte cerrada tiene una gran cantidad pues, de glándulas que mantienen lubricada y que esta región de acá, que son las paredes de la vagina, que se llaman la porción vaginal, o los fornices de la vagina, que son como las paredes alrededor en la caverna vaginal. Esa región es tejido mucoso, digamos, es una mucosa. Pero aquí adentro es una región de células epiteliales que no están protegidas contra virus. Esta región vamos a encontrar, si la vemos en microscopio, vamos a encontrar una transición de células. Y esta región, cuando la mujer está expuesta a hormonas, es decir, cuando se embaraza, cuando empieza su menarca, en este periodo, que las hormonas estimulan a que crezcan las células de adentro, es decir, las células del útero y de la región del cervical, que no están preparadas para las bacterias, crecen y empiezan a crecer hasta acá, a toda la región de afuera. Al hacer eso, los virus que llegan hasta ahí, porque llegan constantemente, tienen la oportunidad de atacar esas células en particular, de infectar esas células en particular y de que esa porción en particular sea la que es susceptible a cáncer. Todo lo demás no, ni lo de adentro porque está muy adentro, ni lo de afuera porque está preparado histológicamente. Esa porción en particular, sí. Y vamos a ver que incluso tiene un nombre. El canal cervical tiene 3 centímetros de largo y conecta la cavidad uterina con la vagina. El os externo es pequeño, no lípara sobre todo, porque les decía, durante el parto se dilata ese os, de hecho se dilata tanto el os externo como el interno, se dilatan y se permite una apertura completa del canal vaginal para que pueda pasar el bebé. De un bebé de 3 kilos que mide de largo 50 centímetros tiene que pasar. Entonces se ve la diferencia y tú cuando haces la prueba ves, sabes si es no lípara porque se ve así una región puntiforme con respecto a una región abierta, pero que se acható la punta. Por eso preguntamos a las mujeres que tienen cáncer de riesgo de cáncer cervicuterino, preguntamos a qué edad tuvo su primera menstruación, porque sabemos cuánto tiempo está expuesto a hormonas y cuántas células de este tipo no preparadas están en su cervix. Y también preguntamos el inicio de su vida sexual, porque también esto eleva hormonas y es la cantidad de tiempo que está expuesto al virus que les comenté, y también si ha tenido hijos, porque ha dilatado esta región y hace que sea más fácil el paso de bacterias y virus. Esto es lo que les platicaba. Si nosotros teñimos estas células, vemos que aquí toda esta zona es zona mucosa, entonces zona preparada. Esta región de adentro es zona glandular y epitelial, entonces una zona no preparada histológicamente para combatir en teoría debe ser una zona estéril. Y esta transición se llama metaplasia. ¿Recuerdan ustedes lo que significa metaplasia? ¿Qué significa meta? ¿Qué significa plasia? Encontramos metaplasias, por ejemplo, en esófago de Barrett. También en las manos de los jardineros. Sí, es ¿Alguien quiere decirlo? cuando células migran a otra zona donde no deberían de estar. Exacto. Y más que eso, sí, hay una migración activa que dice, una célula muerta llama a las demás, oye, migra para acá y reprodúcete aquí porque me estoy quedando solo o porque me están atacando. Pero la parte más interesante es que no solo eso, sino que las células muertas envían citocinas, envían mensajeros moleculares, y estos mensajeros dicen a las demás, oye, cuando crezcas, cambia tu código genético y crece ahora sí. Las células de las manos de un universitario promedio o de una persona pues, que no ha trabajado con sus manos mucho tiempo son suaves. Un jardinero, un albañil, habrá hecho metaplasia en las manos y se cambia por otro tipo de tejido.
es un tipo de tejido más duro, entonces pueden agarrar plantas, pueden agarrar cosas cortantes, calientes, y el tipo de tejido se adapta, cambia su código genético para adaptarse a ser más duro. En este caso, la exposición constante a ácidos en la región vaginal, a agentes externos como bacterias y virus, y al rozamiento, como es por tener relaciones sexuales, hace esa metaplasia y las células, además de migrar, esa célula que estaba ahí está cambiando genéticamente, está abriendo su código genético para cambiar sus indicaciones, digamos, genéticas y hacerse un tipo de tejido más apto para estar en contacto con la región con la que está. Al abrir su código genético y exponerlo, permite que el virus entre. Por eso vamos a ver eso. Los conceptos que queremos ver es el endocervix, que es el canal cervical. Digamos que tengo esta región que es una cúpula, que es el canal vaginal. Esto es lo que está afuera. Entonces, es el ectocervix porque es lo que está afuera. Endo significa adentro, como endoscopía, como endotelio. Endocervix significa el canal que está adentro, es decir, lo que ya veíamos que está aquí. No sé si se ve el apuntador. Ecto es lo que está afuera. Como algo ectópico, como un embarazo ectópico, porque está fuera del lugar donde debe estar. Entonces, recuerden que el endocervix es el tejido glandular columnar que tiene solamente una barrera, una capa de células, y que si la atacas, se queda sin nada y tiene vía directa cualquier bacteria o cualquier atacante hacia el tejido principal. Y el ectocervix es epitelio plano estratificado, es decir, tiene muchas capas de tejido que están protegiendo al tejido principal, es decir, no llegas a ese, no lo atacas, no cambias su código genético porque está protegido por células que no están vivas y que no están sufriendo rozamientos sin problema, sufren estrés químico sin problema. Y entre esos dos, entre el endocervix y el ectocervix, hay una zona de transición. Se llama una unión escamocolumnar, porque las células de afuera se llaman células escamosas, porque se descaman, porque así como descamamos piel, porque restos de piel se desprenden porque están muertos. Tejido escamoso porque son escamas, porque permiten el roce sin problema. Contra la región columnar, que digamos que es una capa única de células, como les platicaba. La unión escamocolumnar o escamocilíndrica es esta zona en la que están fuera pues, del cuello de la matriz, expuesto, y en esta unión es donde aparece el cáncer, porque las células están migrando, como dijeron antes, o están haciendo la transición y su código genético está abierto. Esto es lo peligroso y así se comporta el virus. De esta manera podemos ver dos conceptos. Si vemos a microscopio esta región, vamos a ver, ahorita creo que tengo imágenes de eso, esa transición entre tipos de célula y cómo una célula empieza a tener atributos de otra. Es decir, cómo se van reduciendo el número de columnas, se van haciendo las células de una forma diferente y en sus núcleos diferentes. Y hay otro concepto que se llama zona de transformación, que es la entidad dinámica de metaplasia, es decir, constantemente en la vida de la mujer hay metaplasia, es decir, las células están adaptándose para estar adentro, las columnares, y afuera, las escamosas. En esta zona es donde aparece el cáncer y es aquí cuando yo meto, digamos que una espátula para tomar la muestra de tejido y detectar si hay cáncer o no, es aquí donde raspo, porque es aquí donde aparece el cáncer o no hay. Si no hay aquí, no hay en ningún lado, porque es aquí donde tiene que aparecer, porque la probabilidad me está diciendo que ahí es donde el virus puede atacar, porque en los otros lugares resiste el tejido. ¿Hasta ahí va quedando claro? Si lo tiño, se ve así clarísimamente la transición. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la unión escamocolumnar y la zona de transformación? La unión escamocolumnar es esta zona, es cualquier región que tenga una transición entre un tejido y otro. Es decir, donde yo en microscopio, en mi corte, veo ambos tejidos, uno convirtiéndose en otro. Ok. Y no implica procesos
bioquímicos implica que hay dos tipos de tejidos. Es un término histológico. Ok. La zona de transformación implica procesos bioquímicos. Es una zona dinámica que se va moviendo con el tiempo, pero que esa zona es que está activamente cambiando su código genético, que es lo que me importa. Si me preguntan en cuál de las dos aparece el virus y cuál ataca, en las dos. En la unión escamocolumnar histológicamente voy a verlo, pero en la zona de transformación voy a ver bioquímicamente por qué está expuesto. Voy a entender el porqué de lo que está expuesto. Son conceptos muy semejantes, de hecho se confunde en la literatura, porque a veces pues, el autor usa un tema por el otro, un título por el otro, pero uno me está hablando de un término histológico y el otro es un término bioquímico. Vale, thanks. Bueno, entonces esta metaplasia, aquí vemos esta transición que les quería enseñar. Estas células que están protegidas, porque la zona de hasta arriba está perfectamente protegida del resto del epitelio por una capa gruesa de células. Con respecto aquí en la región columnar, que es literalmente una columna de células, única, de células más gruesas, pero que es una célula, y que tengo acceso directo a su núcleo, que es lo peligroso. Aquí estos no tienen ni núcleo, y el núcleo está acá, el que me importa, porque estas son las células que se están dividiendo, las demás no se pueden ni dividir. Aquí llego lejos, no llego. Aquí llego en segundos, sobre todo si son tejidos que no están preparados para cambio de pH, que el propio pH las lesiona y ya tengo acceso directo al núcleo. Entonces, cuando hay estas células que están cambiando su código genético, son células inmaduras, y esas células inmaduras que se están replicando justo, aprovechan los virus, que saben que su mecanismo es inyectar su código genético para hacer que se repliquen esos virus dentro de la célula. Esas células inmaduras son aquellas que pueden ser afectadas. Cuando aparece los cambios ginecológicos de la mujer en la primera menstruación, en el embarazo y con el consumo de hormonas, anticonceptivos orales y todo eso, sobre todo las sistémicas, evidentemente, estos cambios se vuelven más drásticos, sobre todo en la primera menstruación, porque empiezan a aparecer bacterias como los lactobacilos, bicéfalos, y estos lactobacilos producen ácido láctico, porque son lactobacilos, producen ácido láctico. Entonces, estas células, estas bacterias, cambian el pH. También el contacto con el semen humano, que es básico, el contacto con otro tipo de bacterias, todos estos cambios, modificaciones que aparecen, modifican el pH, y este cambio de pH también empieza a desplazar para arriba. Si antes esta zona de afuera era apta para la vida de células que no estaban preparadas por esta gran cantidad de capas celulares, de pronto estas células empiezan a morir en masa. En la primera menstruación estas células están irritadísimas y están muriendo en masa. Entonces empiezan a cambiar por un epitelio escamoso, y las columnares, que son las de una sola capa, se quedan dentro del canal cervical. Pero por desgracia esto siempre pasa, y en este periodo es alto riesgo de cáncer y se mantiene ese riesgo. Esta es la zona de transición, y si se fijan en el adolescente, la zona está aquí arriba. Cuando aparece la pubertad, es decir, aquí empiezan a aparecer, hasta aquí hay membrana. Están viendo la primera imagen a la izquierda de las 4 imágenes que están a la derecha. La primera imagen a la izquierda dice adolescencia. Las células escamosas, que son de piel, que puede rozarse sin problema y que no se daña, están hasta arriba, están muy arriba. Aparece la pubertad y empieza a estimularse el crecimiento de células columnares, las células que sí se dañan, y empiezan a bajar hasta aquí, hasta estos límites, que es la zona de unión escamocolumnar. Por eso es SJ. ¿Sí? En el adulto empieza a bajar las hormonas y se estabiliza. Entonces se queda justo a la mitad, justo en la pared que distingue la parte del canal cervical, del canal cervical, del canal uterino. Justo en esa unión aparece, y en la menopausia vuelve a subir.
Es decir, las hormonas aumentan mucho el riesgo de cáncer cervicuterino, por eso estamos cribando a los pacientes, y eso va a ser una pregunta y algo que vamos a ver durante el artículo. Por eso cribamos por ahí de los 21 años, porque es cuando va a aparecer estos cambios que ya se están efectuando. Por supuesto, la primera menstruación aparece a los 12 años, pero en lo que se hicieron estos cambios en el epitelio para que y en lo que este virus se note los cambios que hizo, pasan 10 años más o menos. Entonces escribamos, empezamos a estudiar el cáncer cervicuterino por ahí de los 21 años. Cuando acabamos, por ahí de los 65, 69, según la guía que revisen, porque ya ahí las personas no tienen ni contacto sexual, que es el principal factor, porque recuerden que el virus es de transmisión sexual, y también las personas ya tienen una baja de hormonas, entonces otra vez su zona de transición está aquí. Entonces nuestro rango es un rango de edad para buscar cáncer cervicuterino, es un rango que fisiológicamente podemos describir, porque en la adolescencia la zona de transición está aquí arriba, no está atacada por bacterias, y en la menopausia está aquí arriba otra vez, todavía más arriba que antes. Entonces ya el riesgo es mínimo de cáncer cervicuterino. Si no lo tenías antes, ya no lo vas a tener, ya no lo vas a desarrollar. El BPH requiere el contacto con células dañadas, con células inmaduras, ya les dije cómo se dañan, por pH, por otros factores como bacterias y virus, y por la estrés traumático que genera procesos sexuales, y pues el contacto con cambios en químicos también, algunas sustancias, algunas personas que hacen baños químicos, que tal cosa, ¿no? Infecciones y tal. El virus del papiloma humano no solo da cáncer cervicuterino, también da cáncer de pene, también da cáncer vulvar, es decir, las estructuras alrededor de los labios y todo eso. También da cáncer anal. Y también da cáncer vaginal porque es parte de la vulva. Entonces, es muy peligroso no estar recordando que también el cáncer vaginal y el anal y el de pene existen y se asocian a este virus. Pero no hay que vacunar a los hombres porque tiene menor riesgo. Sí, tiene menor riesgo. Pero hay que acordar que existe ese riesgo y que mueren personas constantemente por cáncer de pene. Pero el de alta frecuencia es el cervicuterino, que es por ahí del 80% va a ser mucho más frecuente, y el anal, que el cáncer de pene y vulvar, que se va a ser muy poquita la prevalencia en la población. Aquí se ve la transición entre la unión escamosa, que se ve claramente en el microscopio. Estas son las células escamosas, que es una capa muy gruesa, como la de las manos, muy semejante a la de las manos, con respecto a las células glandulares que están aquí, que son una capa con más núcleos y más débil. Esto da igual. ¿Hasta ahí alguna duda? Otra cosa interesante es que el cáncer no duele, el cáncer casi no da síntomas. Es característico. Cuando detectamos cáncer cervicuterino, característico, la paciente tiene relaciones sexuales y sangra. Cada que tiene relaciones sexuales sangra. Claro, pueden ser otras cosas, pero hay que hacer casi de lo más rápido que se pueda un Papá Nicolau porque hay que checar eso. Porque lo que queremos es encontrar los cánceres en la etapa temprana. Ahorita vemos por qué. Entonces la persona tiene dolor a tener relaciones sexuales y aunque no tenga dolor sangra, y también puede tener sangrado intramenstrual. Sangro 5 días, ya acabó mi menstruación, pasa una semana y sangro otro poquito. Luego pasa otro mes, tengo mi menstruación 5 días, se acaba mi menstruación, dejo de sangrar, pasa una semana y sangro otros 2 días. Hay muchas causas, no es la única, pero es un indicador muy importante que hay que estudiar. Eso es otra cosa. Ok, entonces estas son las neoplasias premalignas y malignas del cuello uterino. Cuando encontramos lesiones, esas lesiones tenemos que describirlas por el patólogo. El patólogo tenemos que tomar la muestra que les platicaba
que justo en esta unión escamocolumnar voy a raspar y luego voy a meter la misma espátula a la región de, pues, el conito, al os externo. Voy a dar vueltas y voy a sacar. Cuando pongo esto al microscopio, se ve esto que estamos viendo aquí. Estas 4 imágenes en blanco y negro que se ven aquí. Puede ser que vea esta transición sin problema, que esta transición no tenga alteraciones importantes. Puede ser que empiece a haber alteraciones en las células, que las alteraciones impliquen solamente una parte del grosor de pues, del tejido. Las lesiones pueden ir tomando cada vez más parte del tejido, hasta que ocupan todo el tejido, que ahí se llama carcinoma. Lo que nos importa es saber qué porción del tejido, del grosor del tejido completo, está tomada por las células neoplásicas o displásicas, ¿sí? Entonces, ha habido varias clasificaciones. Antes les decían sin 1, sin 2, sin 3, es decir, neoplasias intraepiteliales cervicales. Neoplasia sabemos que es un tumor, tal cual, de cualquier tipo, intraepitelial dentro del tejido, sobre todo el tejido epitelial que les decía que es el que se enferma, cervical porque es del cuello uterino. Son lesiones premalignas, porque a la lesión que ya no es neoplasia intraepitelial cervical se le llama carcinoma in situ. O carcinoma, pues, un cáncer literalmente metaplásico, ¿no? Que ya está moviéndose a otros lugares. Podemos estar viendo que el patólogo me podía decir antes 3 cosas. Me podía decir antes que no había cambios, es decir, está todo bien, es un tejido normal, no tiene ninguna alteración, ¿ok? Me podía decir antes que tengo una neoplasia de grado 1, que se llamaba SIN 1, que está aquí abajo, que se llama displasia leve, que yo trataba observándolo. Ahorita les voy a decir por qué lo observo, pero no hay que hacer nada, se quita solo, el propio sistema inmune lo ataca y las propias células se dan cuenta que están mal y se suicidan. Muy triste, pero pasa así. Luego podía pasar otra cosa, que había una displasia moderada, es decir, más porcentaje del tejido está afectado. ¿Qué hacía ahí? Era un dilema horrible porque le decían a la señora, puede que tenga un cáncer avanzado, o bueno, un cáncer, pero no sé qué, una lesión premaligna más bien, porque no es cáncer todavía, pero no sé qué vaya a pasar. Tienen probabilidad media de que avance y sea cáncer y probabilidad media de que se deshaga solo. ¿Qué hacemos? Usted me dice, ¿lo trato o no lo trato? Porque tratarlo voy a entrar con un cuchillo o un láser, voy a cortar una parte del tejido, voy a sacar ese tejido y voy a darle insuficiencia cervical, es decir, tiene más probabilidad de que los hijos se le vengan, de que no se pueda embarazar bien, puede tener algunas secuelas. Ahorita vamos a hablar también de eso. Entonces, o quiere secuelas sin saber si era malo, o quiere no hacer nada y que pueda avanzar. Y la señora la metió en un problemón. Esa era la displasia moderada o sin 2, ¿sí? La tercera opción que me puede dar el patólogo es que hay una displasia severa, que de plano esa lesión está a nada de ser cancerosa y la probabilidad ya es muy bajita de que vaya a deshacerse solo. Entonces ahí le decía, señora, le voy a hacer este procedimiento. Si no quiere tener hijos, le saco de una vez todo el útero y le quito esa región. O le quito esa región si quiere tener hijos, a ver si puede tenerlos. Entonces tenía 3 posibles cosas. Las guías empezaron a decir, oye, no manches, no metas a la gente en este dilema. Igual, tú como ginecólogo tratas igual a la gente, no te hagas. Si tiene displasia moderada, porque empezamos a ver que sí avanzaba, y si tiene displasia severa, los tratabas igual. Entonces, no, le decías al patólogo, al histopatólogo, no me dejes en dilemas. Dime, ¿es cáncer o no es cáncer? Tienes que darme una revisión dual de lo que está pasando, ¿no? Entonces, tienes que tú decidir si va a avanzar o si no va a avanzar.
Nada más quiero saber eso, como médico general o como cirujano. Y todos nos pusimos de acuerdo y dijimos, queremos que sea así. Entonces empezamos a clasificar en 2 nada más. Low SIL y HSIL, es decir, lesiones de baja probabilidad de avanzar y lesiones de alta probabilidad de avanzar. Solamente quitamos la del medio para dejar 2 posibilidades y el patólogo tiene que decidir. Entonces, si tengo esa, es mucho más sencillo porque el patólogo me pone, es una lesión de bajo grado y el médico general, familiar, quien sea, incluso ginecólogo, dice, perfecto, aquí dice que no tiene cáncer, que vamos a seguir estudiando, pero no pasa nada. El patólogo me dijo que tiene una lesión de alto grado. Ok, hay que tratarlo. Vamos a derivar a ginecología, segundo y tercer nivel, para hacer lo propio. Entonces empezamos a cambiar esa clasificación. Ya no se llama displasia moderada, severa ni leve. Ya no se llama sin 1, 2 y 3, se llaman lesiones de bajo grado y de alto grado. Nada más, porque les van a seguir diciendo. El ESIL y HSIL significa lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, aquí lo dice, y HSIL significa lesión escamosa intraepitelial de alto grado, HSIL. Ajá. Generalmente las lesiones aparecen por ahí del 80-90% también, aparecen en las células escamosas. Que les dije, ¿se acuerdan que les dije que la parte de adentro, casi del útero, puede tener células glandulares, que es lo que producen lubricantes y hormonas, y células epiteliales, que son sostén, dan tejido para sostener. Generalmente, porque son más, las células escamosas son las que hacen displasia. Pero hay una posibilidad de que las células glandulares también hagan displasia. Son más raras. Pero también puedo tener adenocarcinoma, así como en el hígado, porque es muy común porque todas las células del hígado casi son glandulares. También el tejido y células glandulares sí pueden ser malignas. De hecho, en un tejido, si conoces todos los tipos de tejido que hay en un órgano, si conoces todos los tipos de tejido que hay, sabes todos los tipos de cáncer que puede haber, porque cada una de esas va a tener su forma de cáncer. Cuando me llega un reporte de Papá Nicolau o de citología cervical, que en teoría se llama citología cervical, ya no se llama Papá Nicolau porque no vamos a usar epónimos en medicina, o a eso hemos acordado, me pueden decir, tienes una lesión de alto grado, una de bajo grado, no tienes nada, tienes una lesión glandular o tienes carcinoma. Quedan esas posibilidades nada más. Antes era más complejo, ahorita lo simplificamos para hacernos la vida más bella. También el patólogo tiene derecho a no saber. En teoría deben hacer eso menos del 3% o 3 a 5%, pero puedo decir, no sé qué pedo con ese tejido, no alcanzo a ver. La muestra no es suficiente o con lo que sé, con lo que estoy viendo, no alcanzo a ver la integridad del tejido para decirte. Entonces me puede decir, no sé, y eso se le llama lesiones, formas no concluyentes. Me puede el patólogo decir, quiero que repitas la muestra porque no alcanzo a ver lo que quiero ver, o son lesiones atípicas, ¿sabe? Entonces, son todas las posibilidades que podemos encontrar en los tejidos. ¿Alguna duda hasta aquí? Encuentro bajo grado, encuentro alto grado, encuentro carcinoma o encuentro la muestra no concluyente y la repito. Hay un protocolo para cada uno de esos resultados, por eso, de hecho, esto lo vamos a ver más adelante y en el artículo también. Ese es su tema. Si se fijan aquí, digamos que las células oscuras son las malas, para que quede claro. Aquí está tomada una parte pequeña, lo divido en tercios. Si lo divido en tercios, una parte pequeña es la que está tomada. Aquí, si lo divido en tercios, una parte más grande es la que está tomada. Entonces se llama moderada. Aquí si lo divido en tercios, una parte muy grande, pues casi todo está tomado. ¿Queda claro hasta ahí? Obviamente no nos voy a poner a ver tejidos, pero es importante saberlo para que lo expliquen también. También puedo decir de significancia desconocida, que es lo que les decía, cuando el patólogo dice no sé,
o que hay una lesión de significancia desconocida. Mándame otra muestra o hazle estudios adicionales que vamos a ver cuáles son. Hay otra clasificación que se usaba antes, ya no se usa, ya no la vayan a mencionar, pero algunos médicos, ginecólogos sobre todo, les preguntan, Papa Nicolau, ¿cómo lo clasifican? 1, 2, 3, 4, 5. Ya no se usa, pero antes decían el Papa Nicolau salió 1 de 5. Ah, salió normal, ok. Salió 2 de 5. Hay inflamación, seguramente una cosa no maligna, pero puede tener una infección, puede tener otras cosas. Generalmente candidiasis, vaginosis o tal. Salió 3. El patólogo no sabe qué pedo, no alcanzó a ver nada. Así como en el VIRATS. Creo que no he llevado VIRATS, pero también en cáncer de mama pueden no saber y hay que repetir. O puede quedar entre bueno y malo. El 4 es sospechoso y el 5 es cáncer. Entonces, esta clasificación ya no se usa, pero que la conozcan porque hay algunos médicos que todavía se refieren a ella y que le reportan en sus Papa Nicolau, reportan Papa Nicolau 5 y tienen que saber decirle a la señora que tiene cáncer porque no se les puede ir esas cosas. ¿Cómo lo identifico? Tampoco los voy a poner a ver en las células, pero el núcleo se hace más grande porque está más activo, porque se está reviviendo de forma pues, un poco ordenada. Entonces, el núcleo que aquí era pequeñísimo, estas son lesiones benignas, de hecho es un epitelio normal, se vuelve que ocupa toda la célula, por eso se vuelve oscuro, porque cuando lo tiño se ve todo el núcleo, toda la célula es un núcleo grandote. La hipercromasia, que se deriva de esto, gránulos de cromatina groseros, es decir, gruesos. La forma del núcleo cambia, antes era puntiforme, pequeña y redonda, y aquí se vuelve irregular. Y atipia, pues son halos citoplasmáticos que no alcanzo a ver. Creo que no lo van a alcanzar a ver tampoco ustedes. Pero hay unos halos aquí alrededor que se alcanzan a ver. Entonces, el low seal son células escamosas inmaduras, confinadas al tercio inferior, como les decía, el tercio inferior nada más. El H-seal son 2/3 o más. Entonces, combiné lo que era moderada y severa en displasias. Y aquí es lo que quiero decirles. La lesión del low seal se resuelve sola en 60%. Progresa a lesión de alto grado en 10% nada más. La probabilidad está a favor de la señora para que eso o se deshaga o no progrese. Porque puede pasar 3 cosas. Puede resolverse solo, que es más de la mitad de las veces se va a resolver solo y tener una lesión, desapareció sola. Ya no encuentro ni lesión. Es otra vez tejido normal cuando repito al año el estudio. Puede ser que esté la misma lesión ahí. Pasó un año, no se ha movido. Está en la misma lesión con el mismo grado de ataque. Y puede que 10% progrese. Es decir, tiene probabilidad de su lado cuando tiene lesiones de bajo grado. Hay que platicar esto a las mujeres. Si tiene lesiones de alto grado, resuelve nada más una de cada 3. 2 de cada 3 se quedan ahí igualitas y 10% progresa para cáncer. Entonces yo no puedo permitir ese 10% que progresa cáncer, ni que se quede ahí porque se va a quedar años. Si no le hago nada, se va a quedar ahí hasta que haga cáncer. Por pura probabilidad va a acabar haciendo cáncer. Entonces, puedo permitir observar a los pacientes con low seal, es decir, lesiones de bajo grado, pero no puedo permitir como clínico dejar pasar a una paciente con lesiones de alto grado porque ya vimos la probabilidad, lo que va a pasar. En una lesión, lo que era NIC1, usando una clasificación pasada para darles más información cuando se afecta 1/3, 2/3 y 3/3, aunque ya sabemos que no se debe usar a la actualidad. En 6 meses, si valoras qué le pasó a un paciente que le encontré una lesión de 1/3 del tejido, una lesión de bajo grado, como veíamos antes, la mitad regresó a ser negativo. La tercera parte persistió y se quedó ahí, siendo bajito la probabilidad. 7% progresó. De los que regresaron a negativo, en un año, 10% mostró otra vez lesiones de bajo grado y se va manteniendo ahí bajo grado, desaparece, bajo grado, desaparece, se mantiene digamos, en un ciclo benigno. 4% progresó a alto grado. Es un porcentaje que me puedo permitir. Cuando persistieron más de un año, la mitad, aunque persistió, volvió a ser negativo
y la mitad volvió a ser de bajo grado, es decir, se mantiene en un ciclo benigno que puedo tolerar yo como clínico para no hacerle procedimientos que vayan a afectar a la mujer. Y nuevamente, las lesiones que son de alto grado, que son NIC 2 y 3, a los 2 años la mitad regresa espontáneamente, pero 20% progresan cuando estaban afectando 2/3 partes del epitelio. Y cuando son NIC 3, que son las lesiones que se llamarían displasia severa, ahora se llaman todavía lesiones de alto grado, la mitad hace reacción espontánea, pero también la mitad progresa a cáncer. Si lo sigo años, la mitad va a ser cáncer. Por eso es peligroso. Y ese cáncer sí las puede matar, sí puede hacer metástasis, sí puede irse al hueso y lesionarlas, irse al pulmón y hacerlas no poder respirar. Todo eso pasa. Aparece más o menos a los 45 años. ¿Por qué? Porque es la etapa a la que más tiempo estuve expuesto a las hormonas, porque ya estuve expuesto, me empezó mi menstruación a los 12. Llevo 33 años expuesto a hormonas, a relaciones sexuales que me aumentan la probabilidad de tener un virus, que me toque justo las estirpes del virus que son cancerígenas, porque no todas las estirpes del papiloma humano son cancerígenas, y que ese virus se haya perpetuado y haya tenido la oportunidad de en 10 a 20 años hacer que esa célula se vuelva neoplástica y crezca para abarcar más tejido suficiente como para que ya no se pueda deshacer, para que el cuerpo ya no pueda deshacerse de células neoplásicas porque son demasiadas. Y también porque estuve expuesto mucho tiempo, yo no diría, pues, ¿por qué me he expuesto más tiempo? Pues hasta los 70, 80, toda la vida expuesto. No, porque la menopausia, el periodo en que se acaban los ovarios de la mujer, la paciente deja de tener menstruaciones y las hormonas bajan radicalmente, es por ahí de los 45 a 52 años. Justo en ese periodo la probabilidad baja, porque aunque tuviera una lesión, esa lesión como yo no está estimulada por estrógenos a seguir creciendo, porque los estrógenos estimulan el crecimiento de las células de este tipo, y les había platicado eso. Si no hay nada que los estimule, la célula degenera, incluyendo la cancerígena, porque todavía responde. Entonces la célula solo tenía una lesión y solo se deshizo junto con las demás. La lesión que era cancerígena o precancerígena se deshace sola. Obviamente las lesiones cancerígenas ya avanzadas ya mutaron tanto que no recuerdan que estaban dependiendo de estrógenos y les vale. Pero justo por eso estamos en el periodo en que los 45 años estuvieron expuestos a una cantidad creciente de virus y de factores que lesionaron el tejido y que ya hicieron cambios bioquímicos y que todavía no se han deshecho por la menopausia. Cuando es carcinoma, la mitad va a quedarse como enfermedad local. Y yo lo puedo quitar, quitando el útero o quitando una parte que se llama conización, quitando un circulito de tejido y me lo llevo. Y me lleva el cáncer, porque se quedó ahí. La tercera parte se hace regional, es decir, se va a los linfáticos o a otras partes. Y el 15%, 1 de cada 6 más o menos, hace metástasis. Eso ya es peligrosísimo porque cuando hace metástasis ustedes saben que el cáncer casi no se puede curar por mucho que tengamos buena tecnología. Cada vez sabemos más al respecto, pero es bien difícil curarlo. Como les decía, más o menos 80% de los carcinomas son de células escamosas, es decir, no son glandulares. Más o menos el 25 a 30% de los cánceres son glandulares. Adenocarcinoma, recuerden que adeno significa glandular. También es importante que lo recuerden. Y esto lo digo nada más para que sepan que no es tan fácil como decir, bueno, pues salió malo, pues váyase a hacer el procedimiento. Esto que les platicaba de quitarles el útero, pues va a generar de manera espontánea una bajón en las hormonas y le aumenta riesgos de muerte cardiovascular a la mujer por haber quitado y alguno varios que también puede ser. Aumenta la probabilidad de que si hice conización, nada más se quita un pedacito, les decía insuficiencia cervical, la persona ya tiene menor probabilidad de tener un embarazo exitoso. Y algunas otras cosas.
Cuando yo hago el Papá Nicolau, puedo ver lesiones. Estas lesiones pueden ser superficiales. Voy a ver a veces voy a entrar a veces en la vagina con se llama espéculo, que es un espejito, como una pinza que voy a meter para abrir y que yo alcanzar a ver. Está así el tejido. Yo meto una pinza y abro para alcanzar a ver, me asomo. Y hay veces en que veo una zona roja brillante que se ve friable. Entonces tú lo tocas para tomar la muestra y te sangra y no te deja de sangrar y la paciente se te muere ahí. Es bien peligroso y por eso cuando tiene una relación sexual sangra. Se llaman lesiones exofíticas. Y eso, si tú lo ves, eso no lo toma la muestra, lo mandas a segundo nivel porque hay que estudiarlo más. Mejor no equivocarte y que no te sangre la paciente porque no vas a poder parar el sangrado. Y también puede haber infiltración endocérix, que es lo más peligroso. No es tan peligroso, pero como está adentro de la lesión, y tú cuando haces la muestra, muestras acá afuera, está adentro y no la detectas nunca. Entonces la dejas más tiempo en lo que crece para que la detectes afuera. Es un tipo de lesión que suele durar más y suele tener un poquito por el pronóstico porque no detectas a tiempo. Es la exofítica. Así se ve el tejido friable que no deben tocar. Acuérdense de eso. Nada más para recordarles que hay otras lesiones que parecen parecen el tumor exofítico o parecen peligrosas. Tú ves el colposcopio y ves una lesión así. Y dices, debe ser bien malo porque se ve rojo y se ve feo. Son células glandulares que están irritadas y se ve rojo porque están irritadas y están haciendo transición. La mitad de los pacientes tienen eso y no es cáncer. También dan flujo, también dan sangrado poscoital. Es muy común en la gente, es un diferencial, no es cáncer. Los quistes de Nabot son estos quistes que haz de cuenta que las células que producen glándulas se quedan abajo y por un error de la célula se puso encima una célula de tejido. Entonces la tapa y la célula glandular sigue produciendo agua y lubricante. Pero como la está tapando, se hace una bolsita y se va rellenando de líquido y se estira porque está rellenando el líquido y no tiene para dónde sacarlo. Entonces hace un quiste que se ve así. Esto no es malo, es un quiste en Abbott, es benigno. Ya, lo mismo que les decía, es recordar que los procedimientos son peligrosos, ninguno es, todo va a generar consecuencias al paciente. El tratamiento se ha asociado con estenosis cervical, digamos que porque tomé una muestra y lesioné el tejido se resiente y se hace más estrecho, y se hace más estrecha toda la vagina. Pérdida de embarazo porque es insuficiencia cervical, es insuficiente el tejido como para sostener el peso del bebé y literalmente el bebé se cae para abajo y se muere porque se desprendió. Y nacimiento prematuro, por lo mismo. Pierde plasticidad, pierde capacidad de moverse y de estirarse el tejido, disminuye la resistencia a tracción, es decir, el peso le gana literalmente, y se mueren células que son importantes para eso. Pues ya, para la columna de detección, esta es la guía. La guía dice que empecemos a los 21 años y acabemos por ahí de los 69, recuerden que es un buen número, entonces para que no se les olvide. Más de 70 años ya el riesgo es mucho menor. Si la paciente tuvo antecedente de cáncer, alto riesgo de cáncer, alguna cosa, voy a seguir haciéndolo. También si es BPH positivo, de alguno de los tipos peligrosos, voy a seguir haciendo toda su vida. Si no, aunque duela, porque duele un montón. Los pacientes más de 50 años empiezan a hacer atrofia de la vagina porque no hay estrógenos, se reseca la vagina y se hace más friable. Entonces tomo la muestra y la paciente le duele un montón y sangra. Y pues tampoco es decirle que hagan algo gratis. Si duele mucho y hay que a veces preparar la vagina, entonces no es tan fácil indicar que le sigan a toda su vida, solamente cuando hay indicaciones específicas. En lesiones que ya conozco que son lesiones, ya no hago pruebas de BPH, porque ya sé que hay lesión, nomás voy a vigilar la lesión que está hecha. En mujeres que tienen lesiones atípicas o de significado incierto es cuando voy a hacer la prueba de BPH. Aquí en Guanajuato a veces la hacemos de rutina porque tenemos el recurso, pero en teoría está indicado solamente cuando tengo estos dos escenarios y alguno más que luego vamos a ver. También, si el paciente se hizo esterectomía, que a veces le pregunta, ¿se hizo Papá Nicolau, señora? Y la paciente a veces prepotente dice, no, ¿cómo cree? Ya me quitaron la matriz hace mucho.
pues todavía tiene que ser Papá Nicolau, señora. Quedó, recuerden que el cáncer cérvico-uterino, incluyendo la cerviz, el cuello. Cuando sacan el útero, no sacaron el cuello. Ahí está. Hay que tomar la muestra de ahí, porque ahí hace cáncer. ¿Cuándo dejó de hacerlo? Cuando la histerectomía se hizo por sangrado, por un mioma, por una cosa X. Cuando le sacaron, de hecho, la matriz, porque tuvo cáncer, o porque tiene una lesión de alto riesgo, pues claro que tengo que seguir haciendo cribado. Hay que recordar eso y hay que poner el artículo si pueden. En mujeres embarazadas se hace igualito. A veces se espera, si se puede esperar un poquito después del embarazo, mejor, porque se te puede venir el niño. Literalmente debilitas el cuello y se te viene el niño. Pero un experimentado debería poder hacerlo bien. Y ya. Mujeres que recibieron vacuna de VPH, le sigas haciendo igual todos los procedimientos, no cambia. Sí baja mucho el riesgo de que tengas cáncer cervicuterino, pero aún así existe y hay que seguir haciendo Papá Nicolau, citología cervical, en todas las pacientes. El algoritmo que vamos a ver es este. Hay que empezar a los 21 años o 3 años después de que empezó su vida sexual. Es decir, le pregunto, ¿en qué edad empezó su vida sexual? A los 10. Pues a los 13 empezamos. Duele, pero empezamos porque el riesgo ya existe. Porque los cambios bioquímicos que hace el virus, si te tocó la mala suerte de que tu primera relación sexual, el hombre te pasó el virus del papiloma humano justo de los subtipos que son cancerígenos, vas a empezar a tener el riesgo después de 3 años, porque es lo que se tarda en hacer la lesión. Y si no te detecto hasta los 21, pues llevas 7 años con una lesión y ahí está peligroso. Entonces, casi yo no he visto que se aplique. En los 21 empezamos con todos también en México, pero en teoría deberíamos hacerlo antes. Si empezó a los 15, a los 18, así sucesivamente. Debe ser tomada por el médico familiar o general. La verdad es que en mi unidad lo hace la enfermera y lo hace perfecto. O sea, tampoco no es difícil. Yo lo hacía de preinterno, estaba sencillo. Si la paciente está inmunocomprometida, cada año siempre. Si es más de 69 años, solamente si hay historial de cáncer o de alto riesgo, le sigues. Si no, ya le paras. Si la paciente está embarazada, le sigues. Si la paciente tiene esterectomía parcial, le sigues porque todavía tiene región vaginal, canal vaginal, y ese puede ser peligroso. Eso es para que no se nos olviden esas cosas. Y esta es la última diapositiva. Si la muestra fue adecuada, sigo con el algoritmo. Si salió mal, lo mando con el ginecólogo o a una clínica de displasia según el grado de mal que salió. Si salió de bajo grado, lo mando con el ginecólogo. Si salió de alto grado, lo mando con la clínica de displasias para que lo vea un oncoginecólogo. Si no salió mal, voy a hacer una prueba cada año. Si la paciente se apega y se hace 3 pruebas seguidas y las 3 salen bien, puede empezar a hacerlo cada 2 o 3 años. En mi unidad lo hacemos cada 3 años. Y empieza a acercarse a su vida. Si no se apega, pues cada que se acuerde la mujer se la va a hacer, que es lo que generalmente hace. No debería ser así porque nos aparece en el alto, o sea, nos aparece que se perdió 5 años de hacerse la prueba y cuando llegó es de alto grado. Es peligroso. No debimos tardar, debimos insistir más. Pues realmente esto es todo lo que les quería comentar. Es una generalidad de eso, no les hablé de la prueba de papiloma, bueno, sí, ni de otras cosas, porque creo que esto es lo más relevante y lo que ustedes deben saber. Ya de ahí tienen contexto suficiente para ir a hacer todo lo que ustedes encuentren y leer todo y entender perfectamente lo que estén leyendo. ¿Qué les pareció? ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, como estaba hablando de la plaza interfertilidad cervical, Se escucha cortado. ¿no escuché bien? ¿Escamosas o glandulares? A ver, ¿qué cosa? Escamosas o glandulares, ¿qué cosa? O si puedes escribirlo porque te escucho muy cortado. Ah, sí, perdón. O mejor por aquí. Vale.
Mientras, Ashley, querías decir también algo. Sí, yo tengo una duda respecto, bueno, es que a mí me tocó lo que viene siendo, Que si eran esas células, bueno, ¿cuál de las? ¿Cuál Ok, de sí, las mejor. células? ¿Cuál de las células es cancerígena? ¿Cuál de las células es más frecuente? ¿Cuál de las células se lesiona? Bueno, la respuesta a esas tres cosas, las dos. Les platiqué antes que las dos células, las dos estirpes pueden hacer lesión. Cada una va a dar un tipo particular de cáncer. Ambas son potencialmente cancerosas. Es más frecuente que las células escamosas, que son las que están adentro, porque les dije que no estaban preparadas, y que son las células pues de sostén, que están dentro del útero o dentro del canal cervical, se lesionen. Otras células que son menos, que literalmente son menos, por eso es menos probable el cáncer, porque son menos células, son las glandulares, pero también pueden dar cáncer y son formas de cáncer como es menos probable, lo encontramos menos. El patólogo, sobre todo el técnico, las conoce menos, las encuentra menos y les va un poquito peor. Pero eso es por ignorancia de nosotros que no estamos preparándonos a todos los tipos, sino a lo más común. Generalmente ganamos porque lo más común es lo que vamos a ver, pero hay veces en que les va pues un poquito peor porque no estamos encontrándolo, porque no lo conocemos. No sé si será la pregunta y si era el caso, si se respondió. 80% son células escamosas y son de rápida progresión. 30% son de células glandulares y aparece más comúnmente en jóvenes. Por eso les dice que hay que empezar antes, si tiene factores de riesgo y si empezó su vida sexual antes. En violaciones aparecen bien frecuentemente este tipo de lesiones. Y está bien feo porque a la niña pues, tuvo una violación, nadie la peló y tuvo cáncer cervicuterino. Y se te está muriendo a los 25 años. Me tocaron casos, más de un caso así. Y la verdad es que es tremendamente injusto, pero les da precisamente lesiones de células glandulares y también he visto de células escamosas a edad temprana en México. Si tienen duda de eso, los métodos anticonceptivos, solamente los orales aumentan el riesgo. El Diumirena no aumenta el riesgo porque es un método local que no se ha visto que se absorba ni que llegue tan lejos. Evidentemente el cobre no aumenta el riesgo, los demás métodos no aumentan el riesgo. Tampoco se ha demostrado que el implante aumenta el riesgo de cáncer cervicuterino, no de manera significativa. Perdón, Gabriel, no sé si me escuchaste y si respondí tu pregunta. Si no, dime por el chat, porfa. Y te escuchamos, Ashley, para avanzar. sí, bueno, es que lo que yo quería comentar era sobre el tamizaje, el protocolo de tamizaje aquí en México, este, porque era lo que yo iba a leer respecto a este tema y estuve checándolo, pero por ejemplo, la guía de práctica clínica, bueno, yo no encontré una como muy actualizada y es del 2010 o 2011 por ahí. Y la otra cosa que podríamos como usar de referencia es una norma que también como que explica muy bien la edad y todo eso, pero es del 2007. Entonces, como mi parte, no sé si debería de seguir buscando artículos porque realmente como que no encuentro artículos renovados, o si se podrían usar como la guía de guía, sí, la guía de práctica y la norma para referenciar, ¿o no? Mira, de preferencia, hay que basarnos en guías internacionales. De hecho, lo que yo quisiera que hiciéramos
Pero ahí les voy a compartir pantalla. Que es mi idea porque a mí me encanta cuando veo un artículo así. Lo que me gustaría es que comparáramos y que dijéramos, mira, las guías internacionales, las guías de Inglaterra, las NICE, que son muy buenas guías, las guías europeas, las asociaciones europeas, creo que hay una muy buena guía de Australia al respecto, dicen que la nueva evidencia dice esto, y en nuestra práctica y en la guía nacional dice esto. O sea, solamente con hacer esta comparación. No vas a decir, evidentemente, tú cuál es mejor, pero decir simplemente la edad en México es esta, según las normas oficiales y las guías, y internacionalmente es la misma. Vamos bien en eso. Ok, primer punto. Segundo punto, la edad al terminar es la misma en México y en otros países. Ok, segundo punto bien. Tercer punto, la técnica que usamos en México es esta y la que se usa en el mundo es esta. Ok. ¿Qué tan común usas la PCR en México así y en el mundo así? Con que compares dos guías y literalmente de la guía tienes como subtemas y te saltas a eso y tomas captura lo que dice. Creo que no es difícil, no es tan difícil de hacer. Creo que es un poquito más trabajo que lo que normalmente harías, pero creo que a mí me encanta, de hecho en UpToDate o en otros artículos, que hacen esa comparación. Porque sí, justo nos damos cuenta de lo que hay que hacer nosotros y lo que el mundo nos dice que hagamos. Y nos damos cuenta cuando coincidimos en todo y cuando hay justo en los puntos en que no coincidimos es donde está lo interesante, donde está la actualidad y es donde lo que me sirvió a mí leer. Porque si no ha cambiado, sí, no ha cambiado desde 2011. Pues si yo me acuerdo que leí el tema hace 3 años o mi médico de base hace 10 años y leer un artículo de ahorita de alta actualidad y dice lo mismo, pues voy a decir, pues ¿qué aprendí? Pero si me dice, mira, las guías siguen diciendo lo mismo porque la evidencia es la misma o es más fuerte ahora, pero fíjate que la controversia está en este punto, el nuevo tratamiento, las nuevas terapias genéticas, las nuevas técnicas de PCR y cuando las uso, eso es la alta actualidad que es lo que queremos decir en nuestro artículo, entonces por eso quisiera que hiciéramos énfasis en eso. No sé si Sí, quedó claro hasta ahí. sí, ya entendí. Es que sí, como que nada más me había enfocado en buscar en México y eso limitó mucho la búsqueda, pero sí, Sí, porque nos entiendo. quedamos completamente aislados. Y también es interesante porque en México somos buenos en eso, ¿eh? Somos buenos porque somos, digamos que, líderes en tercer mundo. Entonces, nosotros hacemos lo mejor con pocos recursos. Que podemos hacer PCR, pero no la hacemos a propósito porque es más cara. Entonces, toda Latinoamérica dice, mira, ¿qué hace México? Porque está gastando bien poquito y detecta el mismo cáncer que en el resto del mundo. Mira, está gastando menos en vacunas porque no vacuna a las mujeres y está previniendo un chingo de cánceres. Entonces, en eso también somos buenos, en ahorrar dinero. Hay cosas en que nos equivocamos, pero en esto no. En esto casi no nos equivocamos. Estamos haciendo muy bien. Entonces, comparamos lo que dicen las guías digamos, de primer mundo, de altos recursos. De hecho, en Autodesk dicen países de altos recursos. Y lo que hacemos en México como país de limitados recursos. Y qué tanta diferencia hay en cuanto a detección y en cuanto a efectividad. Que entonces sería un artículo súper impresionante lo que generaríamos. Y tampoco hace falta tantas palabras para describirlo. En cuanto a cómo me imagino yo, pueden hacerlo realmente como ustedes vean y si ven un artículo bueno, una fuente buena, puedan estarse basando en ello. Pero yo lo que me imagino es empezar el artículo diciendo justo eso, que México ha cambiado la prevalencia y la incidencia de cáncer bicoterino desde la aparición de las vacunas, la instauración de estos métodos más efectivos y pues estos avances
en el conocimiento de los mecanismos que subyacen al cáncer cervicouterino. Y que hemos encontrado cuál es la ruta efectiva para atacar ese tipo de cáncer, que es un cáncer muy bien estudiado, que aún así sigue dando una mortalidad altísima, sigue siendo el segundo cáncer más frecuente en la mujer. Eso incluye el cáncer de pulmón y todo, es muy común. Y decir que las técnicas de tamizaje son varias, simplemente mencionar cuáles existen. Es decir, podemos tamizar por factores de riesgo y entrevista. Podemos tamizar por citología cervical, podemos tamizar por PCR y por pruebas genéticas. Decir que las pruebas genéticas no se usan todavía porque el cáncer no es genético, está inducido por un virus, que o encuentra el virus o encuentra la lesión, pero genéticamente hay predisposiciones, sí, pero es de los cánceres menos hereditarios que existen, que creo que era una pregunta que decían hace poquito. Que la PCR cada vez se usa más, sobre todo porque tenemos mejor tipificado qué tipos de cánceres son peligrosos y los identificamos más rápido y más barato que antes, que la citología sigue siendo el estándar y que los factores de riesgo son una cosa que ha quedado en el pasado, que si bien es importante, pero casi no me va a decir el riesgo, porque sí, la paciente tiene sexo con hombres y con mujeres y eso aumenta el riesgo, sí, pero no puedo dar tratamiento a eso. No puedo decirle que no haga eso porque no es, ni siquiera va a cambiar nada. El protocolo de tamizaje en México y en el mundo, comparándolo progresivamente, que es como les decía antes, los factores de riesgo y calcular el riesgo, que también es súper interesante porque vamos a estar pues, analizando qué cosas, es como la epidemiología misma. Por el hecho de vivir en México tienes un riesgo diferente al del resto de la población. Por el hecho de hacer este cribado con respecto a no hacértelo, cómo cambia tu riesgo. Justo eso ahí ensalzamos el por qué es tan importante hacer estas pruebas. La PCR y decir cuándo es útil y cuándo no es útil y cómo ha mejorado mucho la prevalencia, pero sigue estando por debajo del Papá Nicolau. Si los junto, son excelentes. Si me quedo con uno, me quedo con el Papá Nicolau. La genética, si quieren juntar este tema con cualquier otro, me parece bien, porque este tema básicamente van a decir que no se conoce muy bien, se conocen los genes. Podrían decir, pueden pasar el tema un poquito más para arriba y hablar un poquito de la fisiopatogenia, al menos de cómo se genera el virus, pero con que digan que no es genético, hay modificaciones como lo que les platiqué antes, que en la zona de transformación, que cuando hacen las animaduras y todo eso, y sobre todo la genética del tratamiento. Decir que cuando el paciente es susceptible por genética, aumenta el riesgo o no aumenta el riesgo. Si tiene familiares con cáncer cervicouterino, si tiene esa probabilidad de heredarlo o no lo hereda. Eso es interesante. Va a ser, creo que la parte más pequeña, pero creo que no debemos dejar de mencionarlo porque es una parte interesante, porque es un cáncer y los cánceres siempre asocian a genética. La conclusión e introducción vamos a hablar entre todos. Va a ser un artículo muy bonito. Yo creo que les va a gustar mucho cómo quede. Yo voy a estar pues, apoyándolos y corrigiéndolos. Yo también he escrito mucho al respecto de estos temas y les digo, yo he estado encargado de varias de estas cosas en mis hospitales. Entonces, si tienen cualquier duda, no duden en mandarme mensaje. Les voy a dejar por el chat mi teléfono y para que estén, bueno, igual los tienen en el grupo, para que cualquier duda me digan, porque de verdad pues, me ha tocado de todo y es muy interesante. Muchas thanks. ¿Quieren comentar algo ahora sí sobre su artículo, sobre qué enfoque darle, sobre incluso referencias que pudieran usar? Hace poquito le platicaba a Elsa, que está bueno, que ahorita se acaba de salir, le platicaba sobre cómo usar Mendeley, que es una extensión para citar automáticamente. Igual les puede servir y les puedo dar más adelante una clase al respecto. Importan el artículo y dices, mira, aquí la diabetes es riesgosa para la salud ocular. Por ejemplo, yo digo eso, abro mi Mendeley
y me permite citar un artículo que ya había importado. Lo cito aquí, me lo cita en el formato que yo le estoy diciendo. Y luego lo inserto al final. Y me lo está citando todo automáticamente. Y si yo luego agrego otra referencia de otra cosa, me la va numerando. Estas cosas podrían serles de utilidad, tanto para que hagan ese artículo, pero lo que me interesa es que sepan hacer artículos en el futuro y sepan redactar y sepan darse a entender y sepan pues sonar tan profesionales y generar artículos de alta calidad como ustedes quisieran, ¿no? Entonces igual, por eso hice el Drive. Si quieren hacer los cambios en tiempo real en el Drive, ahí los voy a estar viendo y voy a estar, tampoco les voy a estar acosando ni mucho menos, pero cada que me dé una vuelta voy a estar checando lo que han escrito y les voy a decir, oye, ese artículo esto están enfocando mal, esto que pusieron no es cierto, o hay evidencia nueva, o lo que sea. E igual, pues si quieren, les puedo dar unas clases de cómo generar estos artículos, de cómo usar estas herramientas como Mendeley, de cómo les recomiendo redactar para que suene profesional, todo eso, ¿no? Pero eso ya depende de todo lo que ustedes quieran involucrarse. Como ven. Los de Mendeley, pues, se los puedo enseñar en 10 minutos más adelante si quieren, otro día o algo así. ¿Sí? Sí, a mí me parece muy bien. Bueno, creo que igual Elsa les dejó aquí fechas para el 8, que bueno, justo en 2 días estaremos checando los avances. Si pueden ir redactando lo que quieran, y iremos guiando hacia dónde queremos que vaya el artículo. Si pueden, igual en breve me pongo a hacer la introducción o el abstract para que ustedes capten la forma de redacción, porque se nota mucho cuando un artículo está hecho por varias personas, porque uno habla en pasado, el otro habla en presente y el otro en futuro. Uno dice que es peligroso y el otro dice que ya está controlado el cáncer. Entonces, intentar como que usar de referencia lo que el de otro escribió para mantenerse en el mismo formato, en la misma forma de redacción. Si se les dificulta, igual voy a estar pues checando para que ustedes puedan escribir como quieran y se vayan adaptando. Pero pues sí, intentar ser más homogéneos pues que demasiado dispersos en esto. Y ya, les recomiendo que lean eso, guías internacionales, porque es lo que más va a decir al respecto y es lo que más podemos citar siendo de revisión, un artículo. No podemos hacer un artículo de revisión citando artículos de revisión, porque no cabe. Si ustedes leen un artículo de revisión, citen las fuentes originales de ese artículo, mejor. O entonces UpToDate y citen lo que UpToDate cita, lo que ustedes vayan viendo, pero para que se vea más limpio el artículo, para que se vea más profesional y para empezar a hacer todo esto bien polido, para que ustedes luego se lancen y hagan cualquier cosa y se vea que son excelentes médicos en este aspecto también. ¿Sí? Bueno, y recuerden poner sus nombres completos. Sí. Bueno, muchas gracias. Si no tienen ninguna otra duda, pues me piro. Muchas gracias, Diego. Nos vemos. Igual el sábado que revisemos todo, igual les doy una mini clase de Mendeley y alguna otra cosa que tengan duda. Gracias. Sí, nos vemos. Gracias, bye. Adiós. Bye.